existencial en lo que corresponde a la ley, la maravillosa ley de dar, ¿no? De dar. Se trata de que siempre estemos en función de dar, porque solo si damos podemos recibir. Debemos estar siempre en función de objetivos, de logros, y esa es la razón por la cual siempre hacemos lo mejor, hacemos el mayor esfuerzo por dar lo mejor, por estar, digamos, a la altura de las circunstancias para ser cada día más eficaces, que esa es una parte muy importante. Entonces, de antemano, pues damos muchas gracias a Miriam Silva por el enlace, por la disposición, el compromiso, que eso hace parte, digamos, de los valores y obviamente de los principios fundamentales de éxito, ¿no? El compromiso. A veces como seres humanos nos cuesta comprometernos con lo importante y hay que poder discernir entre lo urgente y lo importante. Y hay cosas que son supremamente importantes, pero por una pequeña falla de percepción no nos damos cuenta qué es verdaderamente lo importante. Y esta oportunidad, este negocio como tal, depende de los pequeños detalles, ¿no? Esto es un tema bastante interesante que tiene que ver con muchas situaciones que contribuyen a nuestra formación, nuestra comprensión de identidad personal, ¿no? Como seres humanos. Y obviamente pues saludamos a todos y cada uno de los presentes en los diversos lugares donde se encuentran y estamos aquí sin más preámbulos con nuestro tema que es el carácter y la autoestima de un ganador. Pues sabemos que ese es un espacio para ganadores. De momento vamos caminando por la vida sin percatarnos de que somos ganadores o no somos ganadores. Vamos por allí por la vida y en la medida que pasamos por la vida nos vamos encontrando con circunstancias que nos llaman la atención y por esa razón empezamos a darnos cuenta que existimos, ¿no? Que existimos y existimos es a partir de las situaciones. Nada de lo que pasa en la vida busca hacerle mal a un ser vivo. Todo lo que pasa en la vida tiene una razón de ser. Ahí empieza, como en cierta manera, a calibrarse nuestro carácter como seres humanos. El tema por el cual en cierto momento podemos ser nosotros un poco pusilánimes, ¿no? O podemos ser un poco reactivos, es porque todo depende de escritura y de un buen pensar para la construcción del futuro. Ahí les había enviado la información para la conferencia de hoy, 4 de la tarde por Meta. Entonces, si quieren conectarse, ahí puede hacerlo y ahí compartiremos con un grupo de networkers. Buen día, un gran abrazo. Bueno, entonces decía, entonces ahí empieza a calibrarse, digamos, nuestro carácter, porque todo depende de nuestro objetivo. Estimado Luis, ¿puedes cerrar el micrófono? ¿Tu micrófono? Sí. Luis, tú, Luis Silva. Tu micrófono. Ya está cerrado. Bien, entonces decía, el tema acerca precisamente del carácter, que el carácter nos define a nosotros siempre como personas y a partir de allí, más que cualquier otra cosa, logramos poder destacarnos en la vida en cualquier ámbito, porque es simple y llanamente asunto de carácter. Estar enfocado sobre una meta, sobre una tarea, sobre un sueño, sobre un logro es supremamente importante. Eso solamente se da cuando tomamos conciencia de sí mismos. Solo se llega a ese momento de introspección, es cuando de momento nos percatamos de qué es lo que estamos haciendo y qué hay a nuestro alrededor.
Esa es una cosa bastante importante y una de las razones que son digamos, de mucha relevancia sobre lo que nos atañe es precisamente el network marketing y es descubrir un sinnúmero de cosas que son buenas para nosotros como seres humanos porque nos colocan en contexto. Y colocándonos en contexto, es decir, hay sobre el carácter, ¿no? Sobre el carácter, hay un pasaje que me ha llamado siempre la atención, me ha llamado poderosamente la atención porque nosotros como seres humanos tendemos a ser muy susceptibles ante las situaciones y cuando somos susceptibles ante las situaciones, pues obviamente vamos a tomar una condición como de víctimas, ¿no? De víctimas. Una condición de víctimas que obviamente no nos llevan a alcanzar objetivos significativos en nuestra vida porque siempre estamos en esa situación de que como que alguien nos debe, como que alguien nos hizo daño, como que alguien nos mira mal, como que todas esas cosas que ocurren. Entonces, de momento empezamos como a buscar el muerto río arriba, cuando obviamente por cuestiones de gravedad, pues obviamente no lo podemos encontrar. Y cuando entramos en esas situaciones, realmente lo que está ocurriendo es que de pronto no tenemos objetivos claros, ¿no? No tenemos objetivos claros. Y mientras no hayan objetivos claros, vamos a dispararle a todo, ¿no? Vamos, como decía el caballero de la triste figura, ¿no? El caballero de la Mancha, le decía a Sancho, si tú empiezas a prestarle atención, ¿no? A todo perro que te ladra, no vas a llegar jamás. Y eso tiene mucho sentido porque las circunstancias del día a día nos tienden a perder la visión, ¿no? La visual de las cosas, la objetividad de las cosas. Y esta profesión de networkers es bastante dinámica porque tiene que ver de entrada con el carácter, ¿no? Y el carácter es algo que se moldea en un ser humano y sobre todo en un líder. Nosotros como seres humanos nos podemos ver enfrentados ante dos situaciones. Una, la humillación, ¿no? Y digamos la humillación por testimonio y la humillación por juicio. Es decir, la crítica, ¿no? La crítica. Cuando hablamos de la crítica, hace unos días atrás se hacía un comentario ligero acerca de la crítica. Entonces, nosotros de momento como que no le prestamos atención a esa crítica no humana. Esa crítica que no emite esa voz, a quien le podemos repeler y le podemos refutar y tal, a esa crítica que está presente en la mayoría de los seres humanos. Y es esa crítica del resultado, ¿no? La crítica del resultado. Es decir, nosotros podemos ir por la calle y de momento nos paramos frente a una báscula, es decir, una pesa. Y ocurre que esa pesa, ahí como se dice, sin anestesia, nos está diciendo, estás pasado de peso. Eso es una crítica, ¿no? Esa es una crítica a la cual nosotros de momento podemos pasar por alto porque decimos es que esta pesa no habla, ¿no? Esta pesa no habla. De momento nosotros podemos ir por la calle y de momento metemos la mano al bolsillo y ocurre que el bolsillo está frío, el bolsillo está vacío. Eso es una crítica. Eso es una crítica, es decir, ese bolsillo vacío nos está diciendo está grave la economía. Pero nosotros no le prestamos atención a ese bolsillo porque ese bolsillo no habla, ese bolsillo no se llama, por decir algo, no se llama Rodríguez o no se llama Silva o no se llama Prieto o no se llama Gutiérrez, ¿no? O no se llama Trump, o no se llama Guzmán, o no se llama Martínez. Pero es la crítica manifiesta. Y ante esa crítica manifiesta, nosotros no podemos de ninguna manera
como buscar donde escuchen nuestras cuitas, sino que simple y llanamente seguimos la vida como ignorando ante una situación como esa. Esa crítica es humillante. Esa crítica es supremamente humillante porque la vida es dura en ciertos momentos de la vida. Es dura, ¿no? Pero la vida no tiene la culpa de ser dura. Y escuchamos muchas veces decir, la vida es dura. Pero realmente, meditando esta tarde, nos tenemos que dar cuenta si verdaderamente la vida es dura o es una percepción sesgada de nosotros o es una percepción subjetiva de nosotros con relación a eso de que la vida es dura, ¿no? Porque de lo que se trata la vida, con sus obstáculos y situaciones, es precisamente a nosotros hacernos mucho más fuertes. Hacernos nosotros mucho más fuertes. En este momento se está pasando una situación, digamos, de peste. Se está pasando una situación de alguna forma lamentable para muchas personas, pero ocurre que el problema no es este momento coyuntural. De pronto quizá el problema ha sido de toda la vida, solamente que esta situación viene para hacer el llamado de atención. Entonces ahí es donde viene ya nuestro protagonismo en una situación como esta. Es decir, qué papel desempeñamos y con qué actitud enfrentamos una situación como esta. Cuando en una situación como esta se demanda de liderazgo, se demanda de personas que sean capaces de llevar consuelo, de llevar salud y bienestar a las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque hemos recibido, así como digamos, otorgación divina, como lo entiendo yo, hemos recibido un don y ese don consiste en compartirlo, ¿no? En duplicarlo, en multiplicarlo, en triplicarlo. Esa es básicamente. Entonces, nos damos cuenta que ante esa situación se manifiesta lo que somos como seres humanos y cómo enfrentamos la realidad, si se puede hablar de realidad, y cómo enfrentamos los desafíos de la vida. Para eso se requiere carácter. Y cuando hablamos el carácter y la autoestima de un ganador, estamos haciendo referencia sobre ese sustantivo ganador, ese adjetivo ganador, ¿no? Ese adjetivo ganador, ¿no? Decimos ese Silva ganador, ¿no? Decimos ese Prieto ganador, ¿no? Decimos ese Serrano ganador, decimos ese Gutiérrez ganador, ¿verdad? Decimos ese Rodríguez ganador, ¿no? Decimos ese Martínez ganador, ¿no? Decimos ese Sastoque ganador. Entonces estamos haciendo énfasis sobre ese adjetivo que es lo que marca la diferencia. Porque no hay sentido si nosotros pretendemos hacer algo, pero no hacemos lo que se hace, lo que se debe hacer. ¿Y por qué muchas veces no se hace lo que se debe hacer? Por una cuestión de carácter. Y el carácter es lo que define, ¿no? Digamos, el proceder, la actitud y el comportamiento de una persona ante situaciones, ante eventos, digamos, imprevistos, ¿no? Porque no necesitamos prepararnos absolutamente para nada. Simplemente llegan las cosas y de manera espontánea se ejecutan, se producen, se resuelven. Eso es básicamente el carácter. El carácter que define a un ser humano con una responsabilidad de triunfar, con una responsabilidad de ganar. Hay un pasaje que decía hace un rato, me ha llamado muchísimo la atención y tiene que ver con una mujer, ¿no? Tiene que ver con una mujer. De pronto uno dice, ¿cómo recibe usted, ¿no? ¿Cómo asimila usted que de alguna manera su líder, ¿no? Lo trate de perro, ¿no? Si es hombre, y de perra si es mujer, ¿no? Entonces, no sé si usted se va al juzgado más próximo,
a la comisaría de familia, no sé si se va a la Comisión de Derechos Humanos, no sé si se va a la Comisión Internacional de Justicia, no sé dónde acuda, ¿no? Porque usted se puede sentir agredido o se puede sentir agredida ante una situación como esa. Pero descubriendo uno las variables del liderazgo, entonces nos damos cuenta que en la medida que nosotros no tenemos un enfoque claro, ¿no? Una meta objetiva, entonces vamos a ser susceptibles de situaciones. ¿Y qué confronta el carácter con relación a esto de lo que estoy haciendo énfasis? Hay un pasaje, digamos, en el libro de la Biblia donde aparece una situación, un evento en el cual una mujer está pidiendo sanidad para su hijo. Esta mujer se acerca ante el maestro y ella le implora, ¿no?, que atienda a su hijo. Pues su hijo es de otra religión, ¿no?, por decirlo de alguna manera, es de otra ideología, por decirlo de alguna manera. El caso es que el maestro dice, estoy muy ocupado y finalmente yo no he venido para darle de comer a los perros. Así, secamente, para darle de comer a los perros, ¿no? Ahí es donde viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo se sentiría usted ante una situación como esta? ¿Acudiría a algún gremio de los derechos humanos y tal, o lo que sea? Eso es ahí cuando entendemos, ¿no?, una forma clara de confrontar el carácter, porque esta mujer no se siente para nada aludida. Esta mujer para nada se toma nada personal. Ella de pronto se había leído un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, ¿no? Esta mujer no se toma nada personal por las siguientes razones, porque ella tenía una misión. ¿Cuál era la misión? Que su hijo fuese sano, y el único sanador lo tenía frente a ella, y aparentemente el único sanador era el obstáculo, por decirlo de alguna forma. Entonces, ella se dio cuenta de manera espontánea, como estamos hablando del carácter, ella se da cuenta que tiene que superar el obstáculo. Y superar el obstáculo es hacer oídos sordos a lo que pudo haber sido una ofensa e ir por el resultado, que era que su hijo fuese sano. Eso es bien divertido, bien dinámico, porque ocurre que nosotros nos encontramos en una posición muy similar, ¿no? Donde todo depende de nosotros. Todo depende de nosotros en lo que tiene que ver al carácter, ¿no? Porque pues lo que nosotros hacemos, nosotros no hacemos parte de una nómina. Nosotros no hacemos parte de una mesada quincenal o mensual o bimensual, como sea. Nosotros no hacemos parte de esas cosas. Nosotros hacemos parte del logro, del sueño, del objetivo de la libertad, ¿no? Entonces, ahí es cuando decimos, si conoces la libertad, ¿qué tan dispuesto estás a pelear por ella? Esta mujer se enfrenta ante su propia dignidad para lograr un resultado, que es que su hijo sea sano. Si esta persona no hubiese tenido una meta, un objetivo por alcanzar, lo más posible es que esta persona hubiera colocado una demanda. Esta persona hubiera colocado la denuncia y hubiera salido por RCN, por Caracol, hubiera salido por la Luciérnaga, por la W, y se hubiera vuelto una tendencia, un hashtag en todas las redes sociales. Pero el carácter de esta persona, que es lo que viene a resaltarse, es lo que marca la pauta, porque esta mujer se antepone ante una situación, ¿no?, que de momento ella la enfrenta y avanza, porque ella no se sintió en absoluto aludida. Ella no se sintió en absoluta aludida. Y eso a mí particularmente me deja una profunda enseñanza, porque entiendo que el desafío de la vida consiste en ser personas exitosas. Y ante el éxito, primero no hay atajos, ni segundo hay medias tintas, y tercero no hay susceptibilidades.
Cuando él le dice a ella, no estoy aquí para dar de comer a los perros, es decir, no estoy aquí para dar de comer a las perras, entonces ahí se pone a prueba su carácter. Y es ese carácter lo que hace, digamos, en cierta manera esa ruptura y ese cambio, hace esa reforma, ¿no? Porque claro, había una misión, había un objetivo, ¿no? Eso es como cuando de pronto usted tiene 3, 4, 5 niños que son hijos nacidos de sus lomos y de momento usted tiene que ir a socorrerlos, pero en el camino se encuentra uno que no es hijo suyo. Es más, se encuentra a uno, así como haciendo un símil entre los Montesco y los Capuleto. Si no han leído, ya no es cosa mía. Entre los Montesco y los Capuleto. Entonces, sin embargo, usted que es Montesco y se encuentra un Capuleto, usted socorre al Capuleto ante una situación como esa. Es decir, usted rompe el esquema. Rompe el esquema, ¿por qué? Porque esa persona se ha incluido, ¿no? Esa persona se ha incluido. Eso es como cuando hablamos de la brecha entre la riqueza y la pobreza. Hay personas que se quejan por los ricos, ¿no? Y se van lanza en riste contra los ricos, pero ellos jamás piensan en mirar la posibilidad de incluirse. Esta mujer lo que hace es incluirse y alcanzar la meta, alcanzar el objetivo, que era básicamente que su hijo fuese sano. Entonces, ante eso ella soportó cualquier cosa. Lo mismo ocurre en la vida nuestra, en la vida diaria, porque hay una tendencia a buscar, reitero, el muerto río arriba. Pero ocurre que por una cuestión de gravedad, según Newton, el agua siempre echa hacia abajo, en su forma física, ¿no? Va hacia abajo. Pero a veces nosotros vamos como hacia arriba, es decir, contra la corriente en algunas situaciones. Esa es una de las cosas por las cuales este pasaje hace como esa ambientación con relación al carácter, ¿no? De pronto, si puede leerlo en un momento dado, lo lee para que pronto, porque a veces uno dice, es que me están cañando. Siempre he dicho la importancia, pues, de leer y leer los libros importantes, los libros supremamente importantes, porque los libros importantes tenemos que aprender a leerlos. Deben hacer parte de nuestra biblioteca, porque eso hace parte del conocimiento y es a partir de allí donde vamos a encontrar principios de éxito. Principios de éxito. Siempre he dicho que lo que nosotros hacemos como profesión, que es network marketing, es como esa respuesta a eso que han escrito los sabios sobre el comportamiento humano, sobre el desarrollo humano, sobre todo la resultante de un ser humano. Porque decimos, si una persona se considera que es buena persona, que es noble, que es una persona diligente, que es una persona con buenos sentimientos, que es una persona que le gusta servir, esa persona está determinada, está llamada a ser una persona que administre riqueza. Que administre riqueza, porque de lo contrario sería una situación incoherente, o sea, totalmente contradictoria. Si usted se considera una buena persona, no se queje por decir, es que todo me pasa por ser buena gente. No, haga network marketing, porque en el network marketing usted empieza a desarrollarse y a darse cuenta que todo tiene sentido. Esa es una profesión que siempre nos lleva a hacer cosas basadas en principios y valores, en todo lo que tiene que ver con principios universales de éxito. Y el tema es sencillo. Usted debe estar en función de estar ayudando a personas. Si usted está ayudando a personas, usted está triunfando, es decir, usted está ganando. Usted está ganando. Hábito de riqueza es ayudar. Hábito de riqueza es dar. Es dar. Téngalo claro siempre. Es dar. Es dar. Usted no se preocupe por lo demás. Siempre y llanamente dé, y de esa manera usted automáticamente activa una ley favorable de abundancia. Una ley favorable de éxito, de logro.
que eso es supremamente importante. De manera que a partir de ahí empezamos a darnos cuenta de cositas porque como seres humanos somos muy susceptibles al fracaso. Y cuando nos hacemos susceptibles al fracaso, entonces nos vamos por la vida diciendo, sufrir me tocó a mí en esta vida. Le repartieron a todo el mundo y para mí no tocó, no quedó nada, ¿no? Que aparecí yo con la cara más horrorosa, ¿no? Con la talla más horrorosa, ¿no? Y aparte de eso me persigue siempre una nube negra que no hace caer agua sino espinas. ¿Cómo no voy a llorar por la vida? ¿Cómo no me voy a lamentar por la vida si así ha sido mi vida? Entonces esa es la condición de muchas personas. Pero ocurre que por uno tener una actitud así, pues no hay admiración. Ni por esa situación a uno le van a traer, no sé, una cosa que llama ingreso solidario o alguna situación. No. O que uno vaya a conmover a los dioses por esa actitud lastimera. No. No, porque Dios, ¿no? En quien usted crea, siempre se va a complacer es en la templanza, en el carácter de usted como ser humano. De que empieza uno a entender que poner excusas no es inteligente, que quejarse no es inteligente, porque en ningún momento el mundo o la vida como tal está grave, como para que uno se ponga a llorar. Siempre, todo momento es propicio. Yo digo, y lo siento, y lo manifiesto, que es el mejor momento que yo estoy pasando como ser humano. El mejor momento porque yo veo hacia el futuro, hacia el mañana, veo una cantidad de cosas satisfactorias, porque toda esta situación me permite hacer cosas que no había hecho. Entonces, lo único que me centro es en el logro de las cosas, en el cumplir los objetivos, alcanzar las metas, y eso es algo que me determina a mí como ser humano. Entonces simple y llanamente voy para adelante. A veces veo que hay gente que se queda, que se desanima, que acusa, que juzga, que critica, que no sé qué, y yo digo, pues eso no sirve porque finalmente eso como que no suma, como que no genera esa satisfacción. Y entonces, pues yo digo, pues al menos yo no he nacido para hacerle la vida incómoda a las personas, o para yo cargarme con las personas, o cargarme de las personas de tal manera que me escuchen de alguna forma, como si no fuese una persona de pronto de carácter. Entonces, a partir de allí empiezo a entender que hay una susceptibilidad de fracaso. Y ocurre que realmente los seres humanos no fracasamos, los seres vivos como tal no fracasamos. Todo cambia es en la medida que nosotros nos colocamos un objetivo, nos colocamos una meta, descubrimos un sueño dentro de nuestro ser, y a partir de allí todo cambia y vemos que todo es posible, que todo es favorable, porque eso es lo que determina nuestro carácter y por ende eleva nuestra autoestima. Si nosotros empezamos a darnos cuenta sobre lo que pensamos, sobre lo que decimos, sobre lo que sentimos en la mayor cantidad de tiempo, entonces nos vamos a dar cuenta que hay un enredo en muchas cosas, que eso se llama contradicción. Y esa contradicción nos afecta en lo que es el resultado de nuestra satisfacción como seres humanos. Y cuando hablo del resultado es que básicamente nosotros humanamente tenemos una meta. Si no la teníamos, pues es ocasión para tenerla. Y nuestra meta intrínseca es alcanzar la felicidad. Es la felicidad. La felicidad. De ahí que usted va a decir, bueno, yo con qué con qué lleno la felicidad, eso sí ya es otra cosa. Pero es en busca de la felicidad. Cuando usted va en busca de la felicidad es cuando usted empieza a hacer cosas y ya empieza a decantar cosas, porque usted ya advierte que por donde es no es, y entonces usted como, ahí viene el tema del cambio, ¿no? De la transición, esa transición que es fundamental, porque algo que caracteriza, ojo, solo a los seres humanos, de todo el reino, solo a los seres humanos los caracteriza la demora.
el ser humano se tarda mucho en adaptarse, se tarda mucho en lo que es el aprendizaje, ¿no? Y leyendo a Punset, el neurocientífico Punset, dice que hay una hormona que se llama ERS, que es la que tiene que ver con la información y el conocimiento. En el resto de los seres humanos tiene una adaptabilidad casi en simultánea a las circunstancias, pero los seres humanos tienden a ser muy lentos para hacer ese cambio, y el cambio en los seres humanos, para que nos demos cuenta de algo interesante, se da por la observancia. Lo que quiere decir, y eso es bien interesante, lo que quiere decir es que si nosotros aparentemente somos adultos, entonces tenemos que asumir que quienes más saben son precisamente los niños, porque el conocimiento aparece por la observancia. De ahí que esto es bastante confrontante también, porque si así es, si se aprende por la observancia, entonces por esa razón, como adultos, estamos haciendo el ridículo. Haciendo el ridículo como, por ejemplo, diciendo cosas como la siguiente: yo me mato el lomo por mis hijos. Eso es una tontería. Porque ocurre que no, las épocas son totalmente diferentes. Y justamente en este momento vemos que inclusive hay situaciones donde hay niños que en este momento están sosteniendo el hogar. No porque los papás sean flojos, sino porque ante la crisis, comillas, ante la situación laboral y toda la cosa, por alguna situación los niños les sonó la flauta y están haciendo cosas con las redes sociales y están ganando mucho billete, y entonces de hecho hay muchos padres que como que no se han percatado de ese mensaje, ¿no? De esa situación, de eso tan evidente, y sin embargo siguen diciendo: yo tengo que luchar por mis hijos. Ocurre que no. Entiendo yo que yo debo luchar es por mí. Si yo pretendo decir, no, es que yo tengo que luchar por los demás, entonces me estoy haciendo un enjuague mental, porque me estoy escudando en esa situación para no avanzar, para no triunfar, para no lograr cosas importantes en la vida. Entonces empezamos a darnos cuenta que esa susceptibilidad de fracaso se da porque tendemos a ser escapistas, porque tendemos a ser lentos para adaptarnos a las cosas como se hacen hoy. Y entonces, aparte de eso, somos ensoñadores. ¿Qué es ser ensoñador? Es el abolengo, ¿no? El ayer, el maravilloso ayer. Yo tengo muchos grupos sociales con los cuales comparto diversos temas, dentro de los cuales hay un grupo de militares. O sea, soy muy afín tanto a los policías como a los militares, al ejército. Entonces yo me reúno con generales así de trayectoria, y entonces yo me pongo, o sea, uno empieza a escucharlos y empiezan ellos a hablarles que Bolívar cuando cruzó el Andes, cuando San Mateo se inmoló y toda esa cosa, y uno dice, bueno, dice uno, pero eso hace mucho tiempo pasó, o sea que como que ellos se quedaron allá metidos, ¿no? Y uno tiende como a pensar así, da como por allá, y ocurre que ya estamos en el siglo XXI, las cosas hoy son diferentes, la forma de pensar es diferente, la forma de hacer las cosas es diferente, y todo eso tiene que ver precisamente con superar esa susceptibilidad de fracaso. Porque reitero, el ser humano no fue diseñado para fracasar, porque si el ser humano fue colocado para ser amo y señor, entonces uno dice, ¿por qué las cucarachas tienen éxito? ¿No? Porque estoy hablando de los animales aparentemente más despreciables. ¿Por qué las ratas tienen éxito? ¿No? Y por qué los animales la pasan bien. De hecho, cuando hablamos de pestes y estas situaciones,
¿no les parece a ustedes que es bien extraño que a esos zancudos que son tan molestos cuando uno va, por ejemplo, al campo, que son, no les dé chikungunya? ¿No les parece que es bien extraño que a las cucarachas no les dé COVID-19 o 20, qué sé yo? ¿No les parece extraño toda esa situación el reino animal como que tiende a burlarse de nosotros porque nos ve tan vulnerables, tan enredados, tan susceptibles de fracaso, que uno dice increíble, increíble, increíble? Yo que he cogido con mi planta de pie y he pisado una cucaracha, ¿no? Y de momento darme cuenta que las cucarachas no les da miedo, ¿no? Que los sapos no andan con tapabocas. ¿Y ha visto usted que los sapos no andan con tapabocas? Es algo bien interesante. Entonces uno empieza a darse cuenta de toda la situación y todo eso nos lleva a reaccionar, a superar esa susceptibilidad de fracaso que hace mucho daño a las personas aparentemente adultas, ¿no? Y aparentemente, pues, preparadas y con las maestrías y todas esas cosas, que obviamente la vida no es esa. La vida no es una actitud de fracaso, la vida es una actitud de logro. Una actitud de logro. Y no nos digamos mentiras, la única forma como usted puede ayudar a una persona es siendo usted un ganador. Porque algo que se repite dentro de esa susceptibilidad de fracaso es lo siguiente: los papás tienden a decirle a los hijos, triunfe, triunfe, y podríamos decir que eso está bien, pero el tema no es ese. Debo triunfar, porque hay cosas que no las debo decir con las palabras, sino con los hechos. Debo triunfar, punto y se acabó. Debo triunfar, debo triunfar, debo triunfar, debo triunfar. Y normalmente puedo decir, tomó la decisión, ahí viene el tema del carácter. Tomar la decisión de triunfar es una cuestión de carácter. Porque cuando uno no tiene carácter de ganador, entonces uno se mezcla entre la gente y ¿qué hay entre la masa? Y en este negocio, específicamente en este negocio, hay algo bien interesante. Porque de pronto dése cuenta y verá lo siguiente. Estamos haciendo un negocio, pero irónicamente nadie sabe que existimos. O sea, eso es para pensar. Entonces usted dice, bueno, usted está desarrollando un negocio. La pregunta es, ¿la gente sabe que usted existe? ¿La gente sabe cómo es su nombre, cómo es su apellido, cómo es su forma de ser, qué propuesta tiene usted? Porque esa es una de las cosas que son contradictorias dentro de la vida, ¿no? Porque se supone que si estamos haciendo un negocio, la gente debe saber que existimos, ¿no? La gente debe saber que existimos. Siempre tengo en mi mente fijada una frase de Nimrod, ¿no? Nimrod fue el poderoso cazador sobre la tierra que él dijo, muchachos, hagámonos una torre. Así como, hagámonos una torre bien grande, bien fuerte, pero hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos de la faz de la tierra. O sea, no podemos pasar por la vida como unos don nadies, como unas doñas nadie, porque no tiene sentido. Hay un libro que se llama ¿Quién te llorará cuando mueras? ¿No? El libro tiene un título bastante presuntuoso, pero tiene sentido. ¿Quién te llorará cuando mueras? ¿No? Entonces uno dice, en algunos lugares de Colombia le llaman cigarras a lo que en el valle le llamamos chicharras, ¿no? Las chicharras, ellas sobre el mediodía, en las zonas calientes, ellas empiezan a hacer bulla, ¿no? Hacen bulla porque son chicharras, su naturaleza es eso, es manifestarse, es que las escuchen y toda la cosa. Entonces, hombre, nosotros no somos chicharras, somos seres humanos con sentimientos, con sueños, con emociones, con pasiones, con muchas cosas. Entonces, si nosotros estamos desarrollando un negocio basado en el liderazgo, basado en el servicio, basado en el amor por la gente, entonces decimos, ¿qué pasa si nosotros pretendemos hacer un negocio pero estamos escondidos?
O sea que eso va en contra de la ley de éxito. Va en contra de la ley del éxito. ¿Por qué? Porque ante la falta de carácter, ante la falta de visión, ante la falta de situaciones apremiantes, hay mucha gente que está esperando, tanto por una palabra de aliento, ¿no? Por una frase de esperanza, por una oportunidad, por otra visión de la vida de personas, ¿no? Y esas personas se denominan líderes. El líder tiene una característica totalmente diferente, porque tiene una visual de futuro y una fuerza emocional capaz de hacer ver lo que no se ve. Porque el líder tiene la fortaleza, la capacidad de hablar al espíritu. Y hay que hablar al espíritu de las personas para que de alguna manera se logre entender. Porque las personas, es decir, todos los seres vivos están en el proceso de la búsqueda. La gran masa, ¿no? Y cuando uno ve esas diásporas, gente que sale de Colombia para Estados Unidos, de Estados Unidos para Colombia, de Perú para Dinamarca, de Tamalameque para Suacha, qué sé yo, va en la búsqueda, porque la gente dice, yo creo que si me voy para allá, mi vida cambia, ¿no? Si yo llego a tal lugar, todo se me abre, ¿no? Porque yo quiero ganar. Ese es el proceso de la búsqueda. Ese es el proceso de la búsqueda. Por eso el conocimiento nos ayuda un montón, porque hay muchas cosas que la gente de la ingenuidad está intentando hacer, pero que no va a lograr esa satisfacción que esa persona espera. Porque en cierta manera hay muchos caminos que ya hemos recorrido personalmente y otros que hemos visto recorrer, de tal manera que eso nos da como eso que se llama la experiencia, no esa experiencia existencial, esa experiencia solidaria, esa experiencia de amor con la cual nosotros nos acercamos a un ser humano y poder decir, yo me sentía como usted, así como una cucaracha, más perdido, ¿no? Y sin ninguna esperanza como una cucaracha en un gallinero, imagínense. Pero ocurre que gracias a esa situación de dificultad yo pude ver, ¿no? O fui seducido a ver, o fui obligado a ver, como sea, una oportunidad que en cierta manera me ha generado esperanza. Y hoy yo la puedo compartir y a mí no se me quita, ¿no? Y entre yo más la comparta, más recibo para mí. Y entre más esté dispuesto, más estoy en función de una actitud favorable, abundante. ¿Por qué? Porque así es la vida. O sea, la vida es mucho más sencilla de lo que parece. Por eso son pequeños detalles en los cuales nosotros, como seres humanos, miren lo interesante, casi no estamos prestos a ver. Normalmente, cuando alguien nos muestra la luna, y hagan el ejercicio en la medida que puedan, cuando alguien les muestre la luna, o más bien ustedes intenten mostrar la luna a otra persona, y cuando ustedes señalan la luna, la persona no va a la luna, sino que va a su dedo. O sea, se pierde por ese pequeño detalle, no ve la luna, ¿no? Entonces, si usted tiene el dedo lleno de grasa, entonces la persona dice, esa luna es cochina, ¿no? Si usted tiene el dedo medio ya así como los carpinteros, al carpintero que se respete tiene el dedo ya medio trasquilado, entonces usted va a decir, esa luna está en menguante y siempre está en menguante. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a perderse ese pequeño detalle. Y ahí vemos un punto de comunicación tan profundo que es el que nos permite decir, o sea, es decir, cómo percibe la gente, cómo entiende la gente, cómo comprende la gente. Por eso debemos de tener mucho cuidado a la hora precisamente de mostrar las cosas. Porque la gente no ve lo que le estamos mostrando, sino que nos ve a nosotros. Entonces es cuando uno descubre, ya entiendo. Y hay algo bien interesante porque dentro del reino animal, quienes se centran en los detalles para que apunte, para que tome nota, son los orangutanes. Y los segundos son los niños o las personas con el famoso tema del autismo.
Los autistas son específicos en ver los detalles. Porque nosotros, como aparentemente, diría yo, no sé si normales o qué sé yo, somos dados a pasar por alto los detalles. Y los detalles son los detalles. Los detalles son los detalles. Entonces, dentro del proceso del aprendizaje, sobre todo de la comprensión, es clave esa parte. Intenten mostrarle la luna a otra persona y verá qué es lo que primero que ve esa persona. ¿No? Entonces uno dice, ah, caramba, mire que ya entiendo cómo es que yo entiendo, es decir, mi nivel de comprensión se da de esta forma. Por eso no basta con decirle a un niño triunfe. No, el que tiene que triunfar es usted, el que tiene que triunfar soy yo. Uno es el que debe estar enfocado. Porque cuando ese niño, cuando ese amigo, cuando ese vecino, cuando ese compatriota le ve a usted, entonces compara, ¿no? Eso es decir, en usted. El éxito o el fracaso lo representa en usted. Por eso a veces cuesta un poco el tema de esto que se llama la duplicación, de esto que se llama el conectar con la gente por un tema de esa situación, que hay un carácter deficiente y una autoestima muy baja. Por eso cuando se habla de negocios de este tipo, usted puede encontrarse en compañías con sistemas de compensación donde usted no necesite vincular a nadie y usted tenga oro en polvo. Y eso nada tiene que ver porque el tema va es por otro lado. Entonces de ahí que uno se da cuenta de que uno debe trabajar carácter y autoestima, sobre todo si entendemos que somos ganadores, ¿no? Si tenemos la responsabilidad de liderar un país que afortunadamente en lo que nosotros desarrollamos como digamos como negocio, como tema de liderazgo, no tiene nada que ver con el tema gubernamental. Porque si de algo nos damos cuenta es que un político no puede hacer absolutamente nada bueno por un ciudadano, porque la razón del político es precisamente la necesidad de esa persona, no una necesidad para resolvérsela, sino que esa necesidad es la que capitaliza el político. Porque en la medida que el colectivo social mejora su calidad de vida, pues por esa misma razón ya no necesita ese político, ya no necesita ese amparo gubernamental. Por eso es importante pensar objetivamente, digamos, en la dimensión de lo que nosotros tenemos, la responsabilidad existencial que nosotros tenemos como seres humanos para poder contribuir a un bienestar social, que afortunadamente lo podemos hacer global, ¿no? Lo podemos hacer global, es algo magnífico, algo maravilloso, y entonces uno dice, claro, el solo entender esa parte eleva poderosamente mi autoestima. Y entonces eso me da fuerza y como hemos hablado siempre, sobre todo esos días, me da confianza y me da seguridad. ¿Por qué? Porque es lo que se requiere para proceder con libertad, con autonomía. Mientras yo no tenga eso claro, entonces mi carácter es deficiente y por ende mi autoestima es deficiente. Y entonces se va a decir, pobre de mí. No puedo llevar la mejor oportunidad del mundo, pero van a decir, pobre de mí. Porque no van a ver la oportunidad sino a mí. Entonces yo digo, así es como es el juego. Listo, perfecto. Entonces, por eso nosotros empezamos desde la responsabilidad, desde el desafío de ser mejores, a transformar nuestro mundo internamente. Transformar nuestro mundo, empoderarnos, porque eso es lo que nos permite superar esa parte de la búsqueda y llegar al encuentro. La búsqueda, toda la humanidad va en búsqueda de algo, porque la gente, sepa o no sepa, va en búsqueda de la felicidad, que no sabe cómo la encuentra, por eso hacen muchas cosas, porque hay mucha gente que roba, ¿no? Que mata, que engaña, porque va buscando
su propio beneficio, su felicidad. Eso no es para juzgar, eso hace parte de la condición humana. Es su mecanismo, digamos, de búsqueda. Solamente que cuando la persona hace eso, vienen los cargos de conciencia, si no es capturado por la justicia, de tal forma que la persona se va a sentir muy mal, pero la persona va en búsqueda. Todo lo que el ser humano hace, lo hace con el fin de avanzar, de progresar, ¿no? Solamente que lo hacen es así a su libre albedrío, porque de pronto mucha gente carece, y démonos cuenta, mucha gente carece de ese elemento motivador, de ese elemento inspirador que se llama liderazgo. El liderazgo es fundamental. El liderazgo es fundamental porque el liderazgo escasea siempre. Por eso uno tiene que desafiarse y uno tiene que ponerse a prueba si uno tiene liderazgo. Porque el líder piensa de otra manera, piensa de otra forma y actúa de otra forma, asume riesgos, tiene muchos desafíos y siempre va en procura de lograr objetivos que generen satisfacción. Afortunadamente nosotros tenemos un negocio que genera satisfacción. Mire, ese es un negocio, digamos, todo en uno. Genera satisfacción. Es un negocio donde usted no pierde tiempo, es un negocio donde usted siempre está en constante crecimiento, en constante aprendizaje, es un negocio que usted le estira la mente, es decir, se la expande de tal manera que usted se cree una persona supremamente poderosa, ¿no? Supremamente influyente, supremamente echada para adelante, porque eso es lo que busca el mundo. Y cuando usted es una persona echada para adelante, créame que usted es una persona seductora, porque el éxito es lo que seduce. Entonces, como hay una vertiente en la búsqueda, entonces usted va al encuentro. Porque como yo le digo a muchas personas que de alguna forma me consultan a diario, yo digo, mire, en esta oportunidad, en esta figura de negocio que es bien atípica, nadie lo va a buscar, nadie la va a buscar. Y lo hemos dicho hasta la saciedad, mire, como hay un tema que viene haciendo mella durante siglos y siglos y siglos, es que la gente se ha acostumbrado a trabajar, entonces la gente está en cierta manera muy presta a esa figura. Y yo lo digo de manera jocosa, mire, usted coge un trozo de papel diminuto y escribe ahí, se requieren vacantes, para efectos de Bogotá, se requieren vacantes, favor llevar hoja de vida a Monserrate a la 1 de la mañana. Y usted coloca ese trocito de papel en un poste de la energía. Las personas son capaces de buscarse un binocular, ¿no? Una escalera para lograr ver eso que está allí escrito. Y esa persona es capaz de a las 7 de la noche, 6 de la tarde, 7 de la noche empezar a hacer fila, porque la cita es a la 1 de la madrugada. ¿Todo por qué? Porque hay una oferta de empleo. Este tema no es empleo, ese tema es la libertad suya y la mía. Sin embargo, por una cosa bien extraña, bien paradójica, las personas no buscan este tema, ¿no? Porque es cuando se encuentra uno, cuando está haciendo una presentación y la gente se entusiasma y dice, venga, respóndame una pregunta, si esto es tan bueno, ¿por qué la gente no lo está haciendo? Y hay gente que dice, muy ingenuamente dice, venga, y si eso es tan bueno, si ese producto es tan bueno, ¿por qué no sale por RCN? No, porque es precisamente un tema totalmente atípico. Entonces ahí es donde empieza como la duda mucha gente, porque la gente es dada a lo común, es decir, pierde la dinámica de los pequeños detalles, y este es un negocio que a simple vista se nota es por el detalle, porque ese negocio le transforma la vida, la suya, la de su familia, la de su cuadra, la de su barrio, la de su pueblo, la de su ciudad, la de su país, la de su continente. Pero hay que ver el detalle, y es quién es usted como ser humano, que esa es la parte clave. Formar carácter y aumentar la autoestima. Punto elemental.
punto elemental dentro del desarrollo de esta dinámica. Entonces ese es el encuentro. ¿Por qué? Porque el mundo está perdido. Eso parece una sentencia, pero realmente el mundo está perdido en el sentido de que como hay mucha gente haciendo cosas, entonces la gente no sabe qué hacer. Y lo que me parece muy triste es cuando intentamos tomar los niños y formarlos para que hagan lo que a nosotros no nos funcionó. Eso me parece cruel. Me parece supremamente cruel. Me parece supremamente cruel. ¿Por qué lo digo? Porque yo constantemente estoy en consulta con todos los tipos, los perfiles profesionales que existen hoy. Sin embargo, por ese pequeño detalle, ahí no nos percatamos de cosas que estamos haciendo y estamos repitiendo el mismo error por la misma situación de que el ser humano se demora mucho en adaptarse. Por eso se presentan situaciones como estas de pandemia, que afortunadamente aparece una cosa de estas que nos coloca los pies sobre la tierra y nos pone a reflexionar y nos desarrolla la inventiva, porque la madre de toda inventiva se llama necesidad. La necesidad es fundamental, nos ayuda un montón. Uno no tiene por qué quejarse. La necesidad nos hace creativos. Cuando ustedes miran, todos los inventos que se han creado obedecen a una situación de dificultad, a una necesidad, Usted se pregunta por qué se hizo el cierre de las cremalleras. Por una necesidad. Cuando usted descubre por qué se hizo el telescopio, por qué se hizo el teléfono, o por qué se hizo, los pantalones. ¿Por qué se hicieron los aviones? Los aviones no se hicieron porque simple y llanamente ya. No, necesidades, cubrir necesidades. Un emprendedor siempre está mirando las necesidades de un colectivo y su función es generar la solución. Hoy nosotros nos encontramos ante una situación de esa gran masa que va en búsqueda, nos encontramos a resolver una situación apremiante que tiene que ver con el tema económico. Usted va a decir, pero es que yo no me gradué de economista, ¿no? Este tema, mire, una persona, para que tenga en cuenta eso, una persona que pasa 6 meses juicioso en un proceso de network marketing serio, responsable como una persona en 6 meses está ya habilitada para trabajar temas de diversa índole. Porque no es un tema teórico, es un tema práctico. Que ahí es cuando vemos nosotros ese recurso del conocimiento que nos genera una oportunidad como esta. Porque claro, por los pequeños detalles, muchas personas se pueden centrar en el negocio como tal, en el business. Pero ocurre que hay cosas mucho más importantes y ese es el recurso del conocimiento, pero sobre todo esa autonomía que le genera una oportunidad como estas de hablar ante cualquier público de un tema puntual, sin que usted se sienta así, no soy competente para hablar de esos temas. No, por el contrario, precisamente porque esta parte le genera a usted esa autonomía. O sea, estamos hablando de liderazgo. Una persona empieza a desarrollar el liderazgo basado en el conocimiento, ¿no? En la prueba y error, es decir, en el aprendizaje, porque algo que le permite a uno este tema es poder observar. Y como dije hace un rato, el aprendizaje viene por la observancia. A ustedes los están observando, a mí me están observando. ¿Quiénes nos están observando? Tanto los chicos como los grandes, pero específicamente los chicos. Entonces los chicos están diciendo, bueno, mi papá me dice que triunfe, pero mi papá es muy torombolo, ¿no? Que de momento no lo dicen así porque obviamente, pues en cierta manera el respeto, que no es respeto, sino llevarle ahí como la idea, que es el error donde puede caer uno como persona aparentemente adulta. Y sería bueno entrar a ese punto de poder confrontarse ante una situación. ¿Cómo le vamos a decir a otra persona que triunfe si nosotros no estamos haciendo nada por triunfar? Ahí sí da cuenta, viene el tema de la contradicción. Y el no estar en función de triunfo
estamos haciendo una cosa contraria a nosotros. Eso en el libro, en mi último libro que se llama Las reglas de juego, lo denomino como corrupción. La corrupción es cuando uno, pues, pudiendo triunfar en la vida, no triunfa. O sea, ese es otro concepto que supera lo cotidiano. Porque cuando hablamos de corrupción decimos que los políticos y no sé qué y tal. No, este tema es un tema de conciencia. Si usted está llamado a triunfar y usted no triunfa, pues no le voy a decir eso porque de pronto se me va a sentir al oído, pero en el libro está esa parte explícita porque esa parte es clave. Entonces, se requiere sobre todo entender la condición humana ya en su colectivo. Miren lo interesante. La gran masa siempre quiere ser vista. La gran masa siempre quiere ser vista, ¿no? Cuando ustedes ven, por ejemplo, que llega a la ciudad, es decir, que se programa un concierto en la ciudad, en cierta manera, a pesar de que el artista puede ser muy famoso, lo que realmente ocurre en la mente de esa persona, del colectivo, no es el artista, sino ser vistos, ¿no? Es decir, eso es como la importancia de ser, como la importancia de ser importante, ¿no? De encontrarse entre la importancia, entre los importantes. Eso ocurre en los seres humanos por lógica, pero en una figura de negocios como entonces se actúa a la inversa. O sea, se actúa a la inversa. De pronto estamos intentando levantar un negocio, pero no queremos ser vistos porque decimos, no, es que mucha gente dice, no, todavía no estoy preparado, todavía no estoy preparada. No, eso yo no, yo no puedo aparecer en una foto, no, y tal, y no sé qué. Entonces uno dice, pero es bien extraño porque normalmente, ¿cómo hace uno cuando hay un principio que dice, bueno, no es un principio, es un adagio que dice, es parecido a un principio, pero es un adagio que dice, quien no muestra, no vende, ¿no? Quien no muestra, no vende. Entonces, el dilema con muchas personas es el siguiente, dice, pero es que yo no tengo empresa. Ahí hay un pequeño error con base a ese detalle. Entonces ocurre que la persona dice, pues que si yo fuera el de la panadería, pues yo aparecía con una bata de panadero y con el pelo lleno de harina, ¿no? Y si yo tuviese un taller, pues aparecía con una barriga bien ancha, ¿no? Con la rayita acá atrás y lleno de grasa. Si yo fuese, qué sé yo, pues médico, pues aparezco con la bata de médico, ¿no? Entonces, como no soy eso, entonces no soy visto por eso. Y ocurre que esta parte, para que se entere, es la siguiente. Mire, esta empresa es usted. Usted es la persona más importante de su empresa porque en eso que se llama código, que para mucha gente de pronto no significa nada, eso que se llama código es una empresa legalmente constituida, ¿no? Legalmente constituida. Y la persona de usted es el dueño, es el gerente, es la recepcionista. Y las recepcionistas son bonitas. Digamos, bueno, no es que sean bonitas, sino que se visten bien. Eso las hace bonitas porque es la cara visible de la empresa. Entonces, siempre que usted llega a una empresa, ve a la recepcionista. Entonces, esa cara bonita le da como esa parte chévere a la empresa y dice, eso está chévere, ¿no? Entonces, este negocio es usted. Entonces, ahí es cuando uno dice, claro, debo invertir en la recepcionista. Usted puede tomar nota esta tarde y decir, voy a invertir en la recepcionista, voy a comprarle un collar de perlas. No necesita collar de perlas. Necesita actitud, ¿no? Necesita carácter. Esa recepcionista necesita autoestima. Esa recepcionista necesita ser vista. ¿De verdad? Esa recepcionista que es usted necesita ser vista porque es la cara visible de la empresa, ¿no? Entonces, ahí es cuando dice, claro, entonces a esa recepcionista voy a ponerla 2.0. ¿Por qué? Porque es mi negocio.
Es mi negocio. Entonces uno cuando dice, ah, claro, voy a invertir en la recepcionista. Más que los proveedores, voy a invertir en la recepcionista porque si yo invierto en la recepcionista, con esa doy una impresión, una imagen favorable hacia mí, que soy la empresa. Y obviamente yo soy la recepcionista. Entonces le compro un buen teléfono, claro que sí, con datos ilimitados, minutos ilimitados. Le compro libros, ¿no? Le compro trajes, le compro un mejor léxico. ¿Por qué? Porque esa es mi empresa. Mi empresa, porque yo acá no ando mostrando ni muebles, ni ando mostrando máquinas, ni ando mostrando chimeneas, ni ando mostrando nada de esas cosas, porque yo no hago nada de esas cosas. Ese es un negocio bien extraño, porque la empresa soy yo. Entonces digo, ah, es que aquí es donde hay que hacer la inversión, en actitud, en carácter, ¿no? ¿Por qué? Porque de eso se trata, y eso replicarlo de tal manera que usted dice, claro, si hay una recepcionista bonita, pues usted llega a la empresa, se hace en el mostrador y no solamente pregunta, sino que sigue haciendo más preguntas, ¿no? ¿Por qué? Porque la recepcionista es interesante. Dese cuenta que son pequeños detalles para uno poder ser más efectivo dentro de la resultante, dentro del proceso, dentro del desarrollo de una figura de liderazgo como esta. Son pequeños detalles. Entonces dice, ah, ya debo invertir. Eso se llama ser visible. Visible. Yo sé que hay mucha gente queriendo ganar, pero yo decidí ganar. Punto. Entonces yo digo, listo, vamos para adelante, ¿no? Y vamos a ayudar a la gente a ganar. Entonces uno dice, bueno, entonces yo me comprometo a estar en función constante de desarrollar seres humanos. Ese es mi negocio, desarrollar seres humanos, ¿no? Desarrollar seres humanos. Entonces, ¿qué hago yo? Desarrollo seres humanos. Usted gana por eso, yo gano por eso. ¿Eso en qué universidad lo enseñan? No lo enseñan en ninguna universidad. Eso es una determinación que toma uno cuando descubre que uno es demasiado valioso para que otro lo explote. No, porque es ahí cuando viene, eso se llama autoestima. Cuando uno entiende que es demasiado valioso para que otro lo explote, es cuando uno dice, no, yo voy a hacer algo donde haya autonomía y por ende coherencia, porque no tiene sentido que yo no me deje explotar y que yo explote a otra persona o que induzca a otra persona a que la explote, que es lo que se hace con los niños. A los niños dicen, vaya a la escuela para que cuando sea grande lo exploten. Eso no tiene sentido, no tiene presentación. Hay que enseñarle a ganar y no es decirle vaya gane, no, es ganando yo como ser humano y él ve eso y entonces así como cuando uno le muestra la luna, ve este dedo. Entonces digo yo, pues yo decido ganar, punto, que puedo tomar decisiones. Hay gente que toma la decisión de tirarse de un puente y dice, no, yo tomo la decisión de ganar. Que hay muy poquita gente que tomó esa decisión, no me importa. La tomé yo y punto. Eso se llama carácter, determinación, acción. Así como cuando esta mujer se acerca donde el maestro y le dice, yo no he venido a darle comer a los perros, es decir, a las perras. Ella dice, pues a pie los perros comen de lo que cae en la mesa. Y con eso dijo, me dejaste sin palabra, mujer. Recibe por lo que has venido. Eso se llama carácter. Eso se llama incluirse. Nosotros no podemos ir por la vida como excluidos. Nosotros no podemos ir por la vida diciendo, no, es que yo como nací en Colombia, es que yo soy muy pobre y muy arrancado porque nací en Colombia, o nací en México, o nací en Perú. Es que si yo hubiera nacido allá en la City, en Inglaterra, en el Palacio de Buckingham. No, es cuestión de actitud, es cuestión de decir, donde yo estoy hay abundancia. Donde yo estoy es el mejor lugar. Hay un audiolibro maravilloso que se llama Acres de Diamantes. Donde yo estoy hay abundancia. Donde yo me encuentro está todo por hacer. Y yo le hablo a las personas que dice, venga, usted con una maestría y un doctorado, ¿y qué va a hacer por allá? ¿Usted para qué fue que estudió? ¿Dónde está la autoestima? ¿Dónde está el carácter? ¿Dónde está el liderazgo? Eso es cuestión elemental de decir, voy por lo que voy, ¿por qué? Porque a eso he venido. A marcar la diferencia.
a marcar la diferencia. Y marcar la diferencia consiste justamente en hacer lo que hay que hacer según los principios existenciales de un ser humano, que es triunfar. Y este negocio lo hacemos, al menos lo hago, es por el triunfo. Porque yo no me pongo ya a enredarme pasionalmente, a decir, no, es que la carrera, y es que no, y es que el empleo, no, porque la vida no lo mide a uno por eso. La vida no lo mide a uno por eso. Acá don Jorge Villamil escribió una canción que se llama Oropel, no sé si la han escuchado alguna vez. Para que no le hagan tanto al reggaetón, escuchen de pronto canciones chéveres. Oropel, amigo, ¿cuánto tienes, cuánto vales? Hay gente que dice, no, es que apenas me quedé en la mala, todos mis amigos se fueron. Pues obviamente que se iban a ir. Uno no tiene por qué rasgarse la vestidura, por qué llegar a esa misma susceptibilidad de fracaso. Y aparte de eso, de víctimas. La gente no lo quiere a usted ni enfermo ni pelado. A usted la gente no la quiere ni enferma ni pelada. Eso es que uno tiene que reaccionar. Uno tiene que reaccionar y sacudirse. Eso es carácter. Ahora, la pregunta es, ¿hay dificultades para tener riqueza? No. ¿Hay dificultades para tener salud? No. Entonces, si esas dos cosas son totalmente viables para cualquier ser humano, si uno no lo hace es por pura y física negligencia, porque uno se detiene más en la queja que en la acción. Y uno no tiene por qué culpar a la gente porque de pronto se aleja porque uno le dio la mala, porque quedó en bancarrota. No, porque de hecho, la razón por la cual Dios sana a los enfermos es porque a Dios no le gustan los enfermos. Sencillo. Entonces uno tiene que empezar a tomar conciencia de uno mismo y actuar con coherencia. Tengan en cuenta lo siguiente. Comer es un acto de felicidad para quien tiene hambre. Comer es un acto de felicidad para quien tiene hambre. A veces las personas dicen, el dinero no lo es todo. No caigan en ese error. No, para nada. Comer es un acto de felicidad para el que tiene hambre. Cuando usted, porque me imagino que usted en algún momento de la vida ha tenido hambre, y usted se ha sentido la persona más regocijada cuando ha saciado esa hambre. Entonces, el juego de la vida consiste en llenar esos vacíos. Se llaman vacíos existenciales. Porque usted va en procura de sí mismo, de encontrar esa realización personal que es la que le acerca a su creador. Por eso usted no puede ir por la vida de manera insolvente, porque vuelvo y digo, a Dios no le gustan los enfermos, por eso los sana. Dios no está de acuerdo con los cobardes, por eso los hace valientes. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta de las cosas, uno empieza a decir, pues sí, eso tiene sentido. O sea que todo, en cierta manera, depende de mí. Y yo no voy por la vida diciendo, no, es que me abandonaron porque me quedé sin plata, me abandonaron porque quedé enfermo. No. La gente tiene todo el derecho de actuar como corresponde. Yo no puedo ser negligente en mis actitudes. Yo no puedo ser negligente mientras esté con mis signos vitales, ¿no? Existenciales, espirituales, como corresponde. Debo estar en función de lograr objetivos. Y entonces ahí puedo decir que he vivido como un hombre feliz, ¿no? Algo así, como un hombre feliz, que esa es la parte clave, ¿no? Que usted sienta satisfacción, que usted sienta que ha vivido, que ha hecho las cosas, que siempre ha estado en procura de alcanzar una mejor versión de su persona. Eso es supremamente importante. Entonces, el conocimiento se adquiere observando. Los niños lo observan. Los jóvenes lo observan, los que están más jóvenes que ustedes los observan.
los observan, ¿no? Los observan, entonces uno dice, de momento yo estoy dando como esa sensación, esa estela de fracaso, ¿no? De esa estela de fracaso, y ocurre que no es así, no es así. Si usted tiene años, no le coma cuento a los años, no le coma cuento a los años, eso es una percepción equivocada. Solamente dése cuenta lo que tiene por delante y vaya por ello. Y vaya por ello, haga de cuenta que usted nació hoy, ¿no? Porque con toda certeza, personas con menos ya no están en este plano físico, ¿no? Entonces ahí es cuando uno dice, no, es que es mi situación. Es mi situación, y si es mi situación, entonces yo simplemente soy un guerrero de la libertad, soy un guerrero de las cosas, soy un guerrero de la verdad, soy un guerrero de la ecuanimidad, porque a mí eso me apasiona. Y entonces, ¿para qué vivo? Pues para hacer cosas que sé que puedo hacer, y triunfar está en todos los seres humanos. Porque los sentimientos de miedo y de vergüenza y de pena y de pendejada se suscitan en un ser humano cuando no tiene objetivos claros, ¿no? Porque uno llena mucho de conceptos, ¿no? De conceptos, y uno hace mucho hincapié en otras cosas, y ocurre que no, uno simplemente reacciona y dice, es que esto que estoy haciendo, y es por eso importante uno tomar nota, y uno dice, bueno, lo que estoy haciendo, ¿a dónde me lleva? ¿Cuáles son las expectativas cuáles son mis expectativas? ¿Cuáles son las expectativas de lo que tengo? ¿Esto a dónde me lleva? ¿No? Listo, si me lleva, entonces que tengo que pasar por un lugar donde hay dragones y serpientes, paso por ahí, ¿no? Porque no hay mayor satisfacción que ese logro que se obtiene con el esfuerzo. Eso hace diferente a un ser humano. Es posible que lo que usted tenga en mente sea insignificante para otro ser humano, pero para usted es supremamente importante. Entonces no se deja milanar, porque eso es un problema de autoestima. No se deja milanar. Simplemente, cuando usted alcanza aquello que no tenía, es usted un ganador. Y entonces usted va de meta en meta, de objetivo en objetivo, porque eso se trata. Y ahí viene el asunto, ¿no? De lo que se denomina el famoso efecto del cambio máximo. Claro, lo que nos cuesta sobremanera es cambiar. Nos da susto cambiar. ¿Y por qué nos da susto cambiar? Por el apego. Porque a veces uno se acostumbra a perder. A veces uno se acostumbra a vivir mal. Uno se acostumbra a pasar mal. Uno se acostumbra a que lo traten mal. Porque uno se acostumbra a todas esas cosas, porque uno cree que la vida es así. Y a veces uno cree por allá en un lugar del alma, en un lugar de la conciencia, por allá en un rincón de la conciencia, uno cree que uno pasándola mal acá, la va a pasar bien allá, en el cielo, no sé dónde. Y ocurre que no, eso todavía no está, pues, digamos que uno diga, bueno, ¿quién vino a mostrarme? Entonces uno dice como que todavía nadie. Entonces, mientras tanto, entonces yo puedo decir, ¿puedo tener las dos cosas? Claro. Porque pasarla bien acá no significa que la pase mal allá, siempre y cuando me comporte como corresponde. Entonces digo, no, pues portémonos bien acá, que es lo más inmediato que tengo. Entonces me comporto de tal forma que empiezo a entender la importancia del cambio. El cambio máximo, el efecto del cambio máximo no es más que una cosa que surge con base, digamos, a lo que es la compensación. Este negocio, como ustedes saben, este negocio tiene que ver con muchas cosas. Y dentro de todas las cosas que son bien características en este negocio está el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento por ese principio de la importancia que están en todos los seres vivos. O sea, en ese negocio usted tiene un reconocimiento. De hecho, cuando es ganador, usted tiene un reconocimiento. Los perdedores no tienen reconocimiento, porque a los perdedores, pues, nadie los llora. Entonces, viene ese efecto del cambio máximo, que consiste en un ejercicio que se hace con las ratas, es decir, con los roedores, que es el siguiente. Pues una rata es una simple rata, comillas, ¿no? Entonces, a la rata se le pone a escoger entre un cuadrado y un rectángulo, o un triángulo. Pero se centra, por decir algo, si yo quiero que la rata se centre sobre el cuadrado, entonces cada que esa rata llegue al cuadrado, en lugar del triángulo o el rectángulo, entonces yo le doy una bola de queso, ¿no? Lo que quiere decir
que esa rata aparentemente se vuelve inteligente, pero realmente la rata no sigue el cuadrado por el cuadrado, sino por la recompensa, o sea, por la compensación. Por eso dentro de esta figura de negocio se aplica esa, bueno, no porque uno sea una rata, no. Bueno, aunque en cierta manera, como somos seres humanos dentro del reino animal, pero estoy hablando de la compensación, pues para que no se vaya a ver la susceptibilidad, lo que sea. Entonces, uno en la vida obedecía a compensaciones, ¿no? A compensaciones, solamente que hay varios tipos de compensaciones. Uno, esa compensación que usted tiene por trabajar para otro. Esa compensación que usted tiene por trabajar para otro era algo que se usaba hace por allá en un siglo XX, ¿no? Donde aparte de esa compensación, le daban al final de su proceso una cosa que llamaba pensión, que de hecho en sí, la pensión, me enteré hace poco, la pensión no es por una, digamos, por el premio de haber trabajado, no. La pensión, mire lo interesante de este asunto para que lo anote, la pensión se empezó a dar por lo siguiente, porque era, con ese pretexto, le decían a la persona, mire, si usted trabaja acá, entonces usted se va a pensionar. Es decir, esa era como una especie de retenedor, ¿no? De un retenedor, así como cuando uno va creciendo y entonces la mamá le dice a uno, aquí está el seco, es decir, pues el arroz y la carne y todo lo rico, lo sabroso, pero la mamá de pronto se lo quita y le dice, no, tómese la sopa y después le doy el seco. Al menos así me hicieron a mí. Entonces uno por eso se tomaba la sopa, porque obviamente a mí no me gustaba la sopa. Pero entonces como había algo sabroso, entonces yo me tomaba la sopa, con los ojos cerrados y pasando derecho, pero me tomaba la sopa, ¿por qué? Porque buscaba eso sabroso. Eso rico, eso sabroso. Lo mismo ocurre, entonces, esa era la figura que se hacía con el tema de las pensiones. Entonces, la persona, cuando empezaba a llevar cierto tiempo, decía, no, pero es que aquí ya tengo la liquidación, tengo esto, y si me voy, pierdo estas garantías y estas garantías. Entonces, con ese pretexto, la pone que vaya a enquilosar. Ahora ya no se requiere de eso, porque eso ya no es una promesa fiable, ¿no? Eso se llama el efecto del cambio máximo. Es decir, a la rata se le seduce a que tome el cuadrado. Entonces, si ella se acerca al cuadrado, tiene una bola de queso. Entonces, parece ser que la rata es inteligente, y ocurre que no es inteligente, ella obedece a un estímulo, es decir, a una compensación. ¿De qué se trata en ese tema? En ese tema también usted tiene una compensación. Entonces, usted puede amar el negocio, que finalmente usted dice, no, es que el negocio, porque hay mucha gente que dice, no, a mí no me gusta eso, esas cosas, no me gusta, a mí déjenme seguir yendo al banco Caja Social a trabajar, porque ahí es donde me siento yo bien, me siento importante y tal, debajo de un cubículo allá. Porque hay mucha gente que tiene esa percepción por un tema de autoestima. Se llaman sentimientos de miedo y de vergüenza. Y ese cuento, y verá que mucha gente le huye a este tema porque tiene ese pequeño detalle, porque la persona tiene una percepción, ¿no? Eso se llama percepción superficial, valga la redundancia, en la cual la persona cree que esto no es importante y entonces por eso la persona se atribuye el derecho a decir, a mí no me gusta eso. Y hay mucha gente que inclusive entra, ¿no? Ingresa y lo primero que hace es que se esconde. Pero la persona pretende avanzar escondida y así no hay tal. ¿Por qué? Porque usted tiene que ser visible. Si usted vende empanadas, ¿qué cree que cómo van a vender las empanadas? Usted tiene que salir a mostrar las empanadas, ¿no? Y tiene que vestirse como una persona vendedora de empanadas. Entonces, cuando usted se viste como vendedor de oportunidades, pues tiene que salir, porque la gente no le va a buscar, no le van a tocar la puerta. Créanme que no le van a tocar la puerta. Sin embargo, por esa pequeña error de percepción, las personas se pierden de la mejor oportunidad para un ser humano hoy. Entonces la rata finalmente se hace, imagínense, la rata se da como el lujo de parecer inteligente porque siempre va al cuadrado, pero ocurre que allá hay queso. Entonces es bueno que la gente note, se dé cuenta que en este negocio hay queso, mucho queso, pero muchísimo queso. Entonces uno dice, ¿el negocio o el queso? Finalmente usted se centra en que la resultante,
en la resultante. Entonces, insisto, voy por el queso. Es la compensación, esa valoración que usted tiene por el esfuerzo que hace, ¿no? Por el esfuerzo. Por eso acá usted no pierde tiempo en ningún momento, porque usted está en función, crece usted y se desafía a llevar a otra persona, a otro ser humano a crecer, a creer en sí mismo y a ser bastante dinámico y tener, obviamente, un negocio basado en las ganancias, pero mientras tanto en el resultado del reconocimiento, ¿no? De que usted se siente mejor, que usted se siente potente y en buena salud en cada momento que pasa. ¿Por qué? Porque usted siente que crece, entonces usted empieza a actuar bajo el sentimiento de la gratitud, ¿no? Porque usted tiene que reconocer las bondades de tanto el negocio como tal y también el proceso en usted mismo como ser humano. Esa parte es supremamente importante y eso quería compartir con todos vosotros. Adelante, Miriam Silva. Para adelante, Miriam Silva. ¿Me escuchan? Sí, sí la escuchamos. ¿Me escuchan? Ah, sí la escucho. Bueno, muchas gracias, Willy. Muchas gracias porque muy importante todo lo que habló hoy. Ayuda a nuestro crecimiento personal para que podamos mostrar nuestro potencial, nuestras cualidades, porque a veces no nos mostramos por temor a la crítica, por muchos temores que hemos venido cultivando desde la niñez. Entonces aquí estamos para perder el temor, la timidez, y muchas gracias por todo lo que nos enseñó hoy. ¿Alguna persona quiere opinar? ¿Quiere decir algo? No sé. ¿Alguno quiere hacer algún aporte o alguna pregunta? ¿Todo está bien? No sé, adelante, si alguien quiere. Todo ha estado siempre bien. Gracias, Cris, por la preparación juiciosa de la temática y por la secuencia de la exposición. Siempre un intento de que las emociones son las que manejan el desarrollo de la vida y el desarrollo de la vida empresarial. Que nada tiene que ver el entorno, que nada tiene que ver lo que está pasando, la verdad, en el planeta, lo que está pasando en nuestros alrededores, sino que todo está dentro de la cabeza de cada quien. Y si quien tenemos unas expectativas, tenemos unas metas para lograr, sean materiales, sean psicológicas, eso depende en el fondo y en la superficie de cada uno de nosotros. Tuve una reunión con Willy Caicedo en la tarde de ayer, en la que trabajamos el no especial en 4 horas, y por donde quiera que se aborde el tema con Caicedo, o con cualquier mentor o con cualquier líder bien formado, porque bien lo sé que no están bien formados, el tema es el mismo: el carácter, la definición de las acciones mismas, el tiempo en que actuamos, las motivaciones con las cuales actuamos, y resulta que siempre estamos anclados en cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Es la pandemia, es el dinero, es el círculo donde vivo, es la empresa, siempre tenemos que ver y tenemos de dónde agarrarnos para no hacer las cosas, y es a lo que se refiere en el carácter.